Un poco más, un poco más, un poco más. Bien, perfecto. Imagínese participar en un experimento. Sabe que hay otro compañero, un desconocido. Quítense las máscaras. Usted y la otra persona no se verán, ni se conocerán. Aquí tiene el cofre. Usted decide con cuánto de los 100 euros se quedará y cuánto le dará al otro jugador. Si el otro jugador acepta su oferta, ambos pueden quedarse con el dinero. Si la rechaza, ambos se quedan sin nada. En la gran mayoría de los casos, las personas lo reparten a partes iguales. ¿Hubiese decidido usted lo mismo? ¿50 euros para usted, 50 para el desconocido? Bien, entonces está aceptado. ¿O se habría quedado más para usted y tal vez no lo hubiese perdido todo? 60-40 puede pasar. 70-30 es bien raro. 80-20 puedes olvidarlo. ¿Aceptas eso? El experimento muestra que una distribución desigual resulta inaceptable, incluso fuera de una sala de pruebas. Llega el momento en que la gente se pregunta, un gerente gana 300 veces más que un trabajador de una línea de montaje. ¿Realmente realiza un trabajo 300 veces más importante? ¿Dónde estamos parados? ¿Hacia dónde va nuestra sociedad? Si piensa en otras sociedades anteriores, desde la antigüedad hasta hoy, entonces, por supuesto, esta es una sociedad enormemente igualitaria. Sin embargo, la desigualdad de ingresos está aumentando. Nos hemos vuelto mucho más injustos. En los últimos 20 años, la décima parte más desfavorecida de la sociedad ha perdido un 10% de ingresos reales y la décima parte más privilegiada los ha incrementado en casi un 25%. ¿Cuándo se desarrolla en el ser humano el sentido de la justicia? ¿A qué edad nos comienza a molestar la desigualdad? La psicóloga del desarrollo Hannah Weissart investiga en el Instituto Leibniz de Frankfurt. Hoy quiere analizar el sentido de justicia en los niños. Los voluntarios de esta prueba son Tida y Dalia, de 5 años. Párense las dos sobre la alfombra. Esther y Noah, también de 5 años. Matilda y Mía, de 4 años. Tengo un trabajo para ustedes. Aquí tengo una canasta con muchas pelotas de tenis de mesa. La vaciaré. Y entonces, cuando estén afuera, deben juntarlas todas y ordenarlas. Las pelotas blancas aquí en la canastita. Y las pelotas naranjas van en esa canasta de allí. Adelante. Los niños comienzan con entusiasmo, sin límite de tiempo, sin competencia. La tarea finaliza cuando hayan ordenado correctamente todas las pelotas. ¡Genial! Y reciben una recompensa por ello. Mira, Tida, para ti. Miradas interrogantes. ¿Por qué Tida recibe más? Estas son para ti y estas son para ti. ¿Sucede algo? Miras triste. ¿Tienes algún problema? Cuentan sin poder creerlo. Está claro para todos. Aquí hay algo que no funciona. Niños de jardín de infantes o de edad escolar temprana, ambos tenían 5 años, centran su atención en la equidad. Todo tiene que ser equitativo como sea posible, te guste o no. ¿Te hubiese gustado tener más monedas? ¿Te parece mal que Matilda haya recibido tantas? ¿Por qué te parece mal? La justicia es la autoridad moral central de nuestra vida. Violaciones de la justicia pueden destruir relaciones en un instante, entre personas, grupos o incluso entre países. La Fundación Hans Beckler de Düsseldorf investiga la justicia social.
Los ingresos vienen dados por la formación profesional, entre otros factores. En la mayoría de los países, los hombres siguen ganando más que las mujeres, pese a tener las mismas cualificaciones. En Alemania, actualmente, un 6% más. Incluso existe coeficiente para medir esa desigualdad en los ingresos entre diferentes clases sociales. El Gini. El Gini es una medida importante de distribución que se remonta al estadístico italiano Corrado Gini y nos aporta datos sobre cómo se distribuyen los ingresos en la sociedad. En pocas palabras, si los ingresos se distribuyen de forma equitativa, el Gini es 0. Si el ingreso total es solo para una persona, el Gini es 1. Este coeficiente Gini indica por lo tanto el grado de desigualdad en una distribución del ingreso. Cuanto mayor sea el valor, más desigual será la distribución. Alemania, Austria y Suiza están muy cerca unos de otros, con un Gini de alrededor de 0,3. Noruega logró el mejor valor en Europa con 0,26. Estados Unidos tiene un valor significativamente peor. En Estados Unidos ya estamos en 0,39 y en los países de los Balcanes, es decir, países menos desarrollados, allí también tenemos un Gini de 0,4. Allí se vuelve aún más crítico. A partir de un coeficiente Gini de 0,4, puede verse amenazada la paz social. En una sociedad que se desgarra cada vez más hacia arriba y hacia abajo, se pone en peligro la cohesión. Las personas con pocos ingresos, es decir, que viven en una relativa pobreza, tenderán, por ejemplo, a participar menos en procesos electorales y en la vida social. En Alemania, Austria y Suiza, la desigualdad entre salarios netos no es tan pronunciada como en muchos otros países. Esto se debe principalmente a la redistribución estatal a través de impuestos y beneficios sociales. Sin embargo, la desigualdad va en aumento. Michael Hartmann estudia la tijera social que se abre entre la élite alemana y las restantes clases sociales. Afirma que, hasta el cambio de milenio, Alemania tenía las mejores condiciones para lograr la equidad de ingresos. El milagro económico de los años 50 y 60 impulsó el poder adquisitivo, mobiliario, autos, viajes, creciente prosperidad para todos. La seguridad social y el pleno empleo facilitaron una calidad de vida que se dio por sentada durante décadas. Es por esto que hoy muchos sienten lo que ha ocurrido en los últimos 20 años como un retroceso, porque en ese momento prevalecía la idea de que, de continuar así, algún día desaparecerían las grandes diferencias sociales. En una encuesta de 2013, casi 2/3 de los alemanes indicaron que había disminuido la justicia social. Alemania es uno de los 10 países más ricos de la Unión Europea y uno de los 20 países más ricos del mundo. Y sin embargo, la brecha de ingresos sigue aumentando. En los últimos 20 años, la décima parte más desfavorecida de la sociedad ha perdido un 10% de ingresos reales y la décima parte más privilegiada los ha incrementado en casi un 25%. Es decir, en 2 décadas la brecha se ha ampliado en más de un tercio. La gente percibe esos cambios. En Alemania ha aumentado considerablemente el riesgo de caer en la pobreza. Mientras que una pequeña parte puede permitirse prácticamente cualquier cosa, la mayor parte tiene cada vez menos a pesar de décadas de trabajo. Este problema no solo afecta a Alemania. En 2011 surgió en Estados Unidos el movimiento Occupy Wall Street. Este país es conocido por su creciente brecha entre ricos y pobres. El 1% de los más ricos frente al resto de la población y el hecho de que esto haya tenido repercusión tanto en Alemania como en otros países europeos tiene que ver con que durante los últimos 20 años hemos experimentado algo similar, aunque a menor escala en Alemania, Francia e incluso en los países escandinavos. Aunque muchas cifras e índices certifican en principio la justicia social en Alemania, un estudio reciente ha demostrado que el 1% de la población alemana posee el 35% de la riqueza total.
Si preguntamos cómo evalúan la desigualdad en la sociedad alemana, la abrumadora mayoría de los más privilegiados no ven ningún problema y aseguran que es una cuestión de capacidades y logros. Entre los que provienen de familias de clase trabajadora hay también una mayoría que considera que esta brecha es injusta. ¿Qué debería cambiar para que disminuya este sentimiento de justicia? La Constitución alemana garantiza la libertad y la igualdad de todos los ciudadanos y el derecho a la participación. Pero, ¿qué es lo fundamental para que una sociedad sea justa? Lo primero que diría la mayoría es el derecho a la educación. Y eso no está mal, porque lógicamente la posición social muchas veces se determina por la educación. Pero la educación depende enormemente de los ingresos. Esto muchas veces no se tiene en cuenta. Cuando creces en la pobreza, hay razones materiales por las que recibes una peor educación. Y no tiene que ver solo con las políticas educativas. Por esta razón siempre pondría en primer lugar ingresos y riqueza. Y después viene la educación. Luego viene la vivienda. Pero la vivienda también depende de los ingresos y la riqueza. Es por eso que siempre vuelvo a los ingresos y la riqueza. Reformas, desmantelamiento de estructuras sociales y trabajos precarios, con alquileres en aumento y vivienda limitada. Mucha gente se niega a aceptar este desarrollo de las últimas 4 décadas. Los partidos de extrema izquierda y derecha tienen cada vez más votantes. Esto podría ser un síntoma de que los principios de justicia son un legado evolutivo. De regreso en el Instituto Leibniz de Frankfurt, nuestros pequeños voluntarios todavía se niegan a aceptar la recompensa injusta. ¿Tienen alguna idea de cómo solucionar este problema? Matilda, ¿tienes alguna idea de lo que podríamos hacer ahora? ¿Le darías una a ella? Esa es una buena idea. ¿Y te parece bien, Mia, que te haya dado una? Noah ya no aguanta más tiempo. ¿Qué están haciendo? Repartir. ¿Repartir? ¿Las han repartido para que ambos tengan la misma cantidad? Si no, el otro estará triste. Con empatía y la voluntad de dar algo de su propia recompensa, los niños han resuelto el problema de la distribución. Estas aptitudes son innatas o adquiridas. La ciencia lleva mucho tiempo ocupándose de esta cuestión. Nuestros voluntarios infantiles podrían proporcionar respuestas. Con un clásico, el experimento de la perforadora. Mira, perforo las hojas. Jonah, mira, ¿has visto algo así antes? No. ¿Quieres venir a ver? No. Nuestros niños de 2 años están más interesados en sus juguetes que en la perforadora de la responsable del experimento. Ahora, ocultamos la perforadora. ¿Cómo reaccionarán Cosmo y Jonah? Hey, ¿dónde está mi perforadora? Ah, está ahí arriba, pero no alcanzo hasta allí. ¿Qué puedo hacer? Cosmo quiere ayudar. ¿Una silla para que pueda subirme? ¿Y entonces alcanzaré la perforadora? ¿La silla? ¡Oh, gracias! Sí, perfecto. Gracias. Ayudamos a otros desde muy temprano.
La empatía y la disposición a ayudar son inherentes en la mayoría de las personas y se desarrollan en un sentido de la justicia. Para querer o poder ayudar a otra persona hay que entender lo que necesita, entender que tiene una necesidad. Debo sentir empatía con él y es similar con la justicia. Tengo que comprender que es negativo para la otra persona tener menos que yo. Durante mucho tiempo, los investigadores creyeron que nuestro sentido de la justicia era una cuestión de educación. Estudios recientes han demostrado que es genético. Todo apunta a que desde el nacimiento y fruto de la evolución, llevamos dentro un cierto sentido de la justicia, una cierta preferencia, una inclinación hacia repartos justos. Esto también lo muestran estudios con simios. Una mirada a nuestro pasado evolutivo. El típico experimento es que 2 monos realizan tareas y son recompensados por ello. En este experimento, el mono capuchino, Liam, debería tomar un objeto y devolverlo. Como recompensa, recibe un trozo de pimiento. Logan recibe como recompensa una uva, el alimento favorito de los monos capuchinos. Entonces Liam rechaza el pimiento. Una y otra vez. También quiere uvas como recompensa, al igual que Logan. Y entonces, por lo general se enfada y mucho. Se deduce que está satisfecho siempre y cuando nadie obtenga algo mejor por la misma tarea. Liam intenta incluso arrebatarle la recompensa a Logan. Esto es algo muy básico. Existe la preferencia por la igualdad de trato, el reconocimiento de la equidad. Pero también podemos ir más allá, porque existe un sentido de la justicia más sano y profundo que incluye otros aspectos como los méritos o la necesidad. Es decir, ¿obtienen todos lo mismo o solo aquellos que más han hecho o quien más lo necesite o tal vez aquel que más beneficie la recompensa? Este tipo de consideraciones vienen más tarde y en parte responden a la educación recibida y a la interacción con otros. Para los niños, el asunto es sencillo. Justo significa lo mismo para todos. El filósofo estadounidense John Rawls presentó en 1971 su famosa tesis. Afirmó que nos aferramos a esta distribución infantil igualitaria, mientras no conozcamos nuestra posición dentro de una sociedad. El experimento mental de John Rawls. Un grupo de personas debería ponerse de acuerdo en una distribución justa de los ingresos en una sociedad recién creada. Ninguno sabe a qué grupo de ingresos pertenecerá después. Discuten bajo el velo de la ignorancia. Su hipótesis es que nadie aceptará obtener menos en el orden posterior para que otros tengan más. El resultado tiene que ser una distribución uniforme. Los experimentos mentales son difíciles de implementar en la realidad. El comunismo es hasta ahora una utopía social. Para el economista Stefan Wolf, esto tiene una razón muy específica. Creo que la igualdad perfecta iría de la mano con la falta total de libertad. Si observamos los intentos pasados de crear sociedades muy igualitarias, es decir, los sistemas comunistas siempre han estado acompañados de falta de libertad política y de otro tipo. Y si observamos todos estos programas políticos, también los programas filosóficos que buscan un reparto equitativo, entonces todos tienen el mismo problema, que en principio el Estado tiene que asumir un papel fuertemente regulador. Stefan Wolf ha desarrollado un ensayo para el experimento mental de John Rawls y prueba una y otra vez con voluntarios. ¿Cuándo escogen el principio de igualdad y cuándo escogen el principio de mérito? Les doy una calurosa bienvenida a este experimento económico. Les presentaré varios esquemas de distribución. Entonces tendrán tiempo para discutirlos en el grupo. 7 participantes deben escoger entre 4 posibilidades de distribución de ingresos en el grupo. En el esquema A, los ingresos se distribuyen de manera extremadamente desigual según el desempeño. En la B y C, la distribución no es tan desigual. El esquema D distribuye la misma cantidad a todos. Recién después, las pruebas de educación general y matemáticas
mostrarán quiénes pertenecen al grupo de más o menos rendimiento. Ha caído el velo de John Rawls. Si ensayáramos el esquema D, conscientemente no haría nada, ya que de todos modos obtendría la misma cantidad. Así que durante los cálculos mentales o crucigramas en realidad me iría a tomar un café. En la vida real no me parecería bien. Aquí por mi parte podemos hacerlo. Pero sería una ventaja para todos nosotros. Entonces todos tendríamos lo mismo. No perjudicarías a nadie. Y nunca se sabe si realmente haríamos las tareas mejor que los demás. Es decir, si asumimos que todos son mejores que uno, entonces, por supuesto, por motivos egoístas uno se podría pronunciar a favor de la opción D. No me importaría cuánto obtuviera, pero quiero que quien más haya hecho tenga también más. Si escojo la variante B o C y termino siendo el séptimo, también estaría de acuerdo. ¿30,000 brutos al año? Sí, eso no estaría tan bien, por supuesto. Sí, pero así son las cosas. Si no lo hice bien, también recibo menos. Pero, si no lo hiciste bien porque no tuviste las mismas oportunidades, o sencillamente porque no estabas preparado para eso, o tenías la educación adecuada para superar exactamente esas tareas. Después de casi 40 minutos de debate, los participantes están listos para votar. Muy bien. Voten de tal forma que los demás no puedan verlo. Esta votación y la siguiente prueba de desempeño deciden sobre más del 90% de la remuneración de hoy de cada participante. Este es un resultado bastante claro. 5 veces D, una vez C, una vez B. Se confirma la teoría de John Rawls. La mayoría opta por la equidad. Escogí la variante C, porque soy de la opinión de que en este tipo de experimentos debe representarse lo mejor posible lo que sucede en la sociedad, en la realidad. Stefan Wolf ahora desvela las incógnitas. Los crucigramas y los cálculos mentales determinan el lugar de cada individuo en el esquema de ingresos elegido. En realidad, los participantes podrían estar relajados. Anteriormente han decidido por mayoría. Todos obtendrán lo mismo, independientemente de su desempeño, según lo dispuesto por el esquema de ingresos. Después descubren cómo les fue en comparación con los demás. Con este conocimiento, que todos guardan para sí mismos, pasan a la segunda ronda. Esta decide el 10% restante de la remuneración de cada participante. Muy bien, comencemos. Sí, podemos quedarnos con la D, por ejemplo. Si ahora hubiese muchos que de repente dijeran D, de pronto ya no es una opción para mí. Yo dije desde un principio que la D no me convencía. Votaría por la C, aunque antes acepté la solución de compromiso. Solo me gustaría recordar brevemente que tu argumento antes fue que si elegíamos la variante D, nadie tendría un incentivo para hacer algo y que preferirías ir a tomar un café. Y tú eres el que más rápido terminó la tarea, así que creo que sí tenías un incentivo. Pues escojamos sencillamente la variante A. Realmente no comprendo por qué nos enfocamos primero en una cantidad igual para todos y ahora en todo lo contrario. El resultado, esquema de distribución C. Casi como esperaba. De hecho, se ha demostrado que las personas eligen primero siempre D y después A en la segunda ronda. Es decir, primero igualdad total y después un cambio a desigualdad total. Y esta vez pasaron de la igualdad total a una forma muy moderada o relativamente moderada de desigualdad. Tan pronto como se conoce la posición propia, todos los participantes con mejores rendimientos quieren asegurarse un mejor ingreso, de modo que la igualdad solo funciona bajo el velo de la ignorancia de John Rawls. El experimento fue llevado a cabo con 23 grupos. El resultado, las personas abogan por una desigualdad que se corresponda con el desempeño si está garantizada una seguridad social básica. Eso suena utópico. Esto es exactamente lo que ocurre en Berlín. Aquí se regala dinero. Desde 2014, la asociación Mi Renta Básica regala 1.000 euros al mes durante un año a personas seleccionadas al azar. La iniciativa es de Mijail Bomaya.
Yo mismo tengo una especie de renta básica sin prestaciones de una empresa de Internet que contribuí a fundar y que dejé hace 6 años. Ya no trabajo allí, pero sigo obteniendo dinero como copropietario. Y este dinero, aunque no sea mucho, me ha cambiado la vida. Y desde entonces me ha interesado la pregunta de si es el resultado de una renta básica sin requisitos. La idea, la seguridad financiera permite que todos tengan una vida más relajada y con menos preocupaciones. Una renta básica sin condicionamientos es algo que se debate hace tiempo en el mundo occidental. Un argumento en contra podría llevar a que la gente se relaje con ese dinero y ya no quiera trabajar. Naturalmente, se requiere un cierto sentido de justicia. Es decir, si hay quienes, de recibir una renta básica, realmente deciden ser mantenidos por la sociedad y no ejercer una actividad para el bien común. Habría que pensar en el trabajo voluntario o el compromiso cívico o asumir responsabilidades en la familia. Responsabilidad social significa ayudar a los más débiles. Esto se aplica a cada uno de manera individual, pero también al Estado. El Índice de Justicia Social establece que también lo están haciendo los 41 países de la UE y la OCDE. Las categorías: prevención de la pobreza, equidad en la educación, acceso al mercado laboral, cohesión social, igualdad en el trato, salud y equidad intergeneracional. En la última encuesta de 2019, Alemania ocupó el 10º lugar. Islandia ocupa actualmente el primer lugar, seguida de Noruega, Dinamarca y Finlandia. En 2016, el gobierno finlandés encargó a la Agencia de Seguridad Social, Kela, que comenzara un experimento de ingresos básicos, 560 euros de renta básica para 2.000 finlandeses desempleados, en lugar de la prestación por desempleo. ¿Qué se pretende con este experimento? Bueno, no se trata de hacer a la gente millonaria. Se trata de que puedan quedarse con los 560 euros, independientemente de si toman un trabajo a tiempo parcial, uno a tiempo completo, o que hagan lo que quieran. Rosa Kultalati Singh fue una de los 2.000 desempleados que recibieron un ingreso básico durante 2 años. Su esposo trabaja para la empresa Nokia. Si ella vuelve a trabajar, podremos usar el dinero extra para comprar cosas para el apartamento. En cualquier caso, es un incentivo para que podamos volver a comprar algo. Sí, un sofá más grande o algo así. O tal vez viajar en algún momento cuando hayamos ahorrado dinero. 4 meses después de que comenzaran los pagos, Rosa volvió a tener un trabajo. Pero este solo era atractivo porque Rosa sabía que su modesto salario había aumentado en 560 euros, libre de impuestos. De hecho, con este experimento, el gobierno finlandés no quiso averiguar si la sociedad podría volverse socialmente más justa a través de la renta básica, o si los destinatarios estarían más felices con sus vidas. Con el experimento queríamos ver qué tenemos que hacer para reformar nuestro sistema social, de tal manera que cumpla con las condiciones de vida y de trabajo futuras. No era tanto un tema de libertad o igualdad. La agencia social finlandesa Kela esperaba que a través de la renta básica segura, los desempleados aceptaran más trabajos de salarios bajos. Noviembre de 2017, un año después del inicio del experimento. Una tiene la sensación de que el experimento se escondió debajo de la alfombra, ya que ni siquiera se habla de él, desafortunadamente. Tenía la esperanza de que se informara a la opinión pública para ver qué impacto tiene. Ahora parece como si alguien en Kela sencillamente archivara los documentos y al final de 2 años dijera, bueno. En 2018, se finalizó el proyecto antes de lo planeado. Según el gobierno finlandés, a pesar de la renta básica,
los desempleados mostraron poca iniciativa por volver al mercado laboral. Jürgen Schupp opina que el mayor problema fue que el proyecto fue encargado y pagado por el gobierno finlandés. Entonces hubo un cambio de gobierno y se limitó a esa mínima parte, es decir, solo a los desempleados. En un principio se quería probar también con las personas empleadas y similares. En los datos de Finlandia, el sociólogo encuentra efectos positivos en los beneficiarios de la renta básica. Las personas dormían mejor, su bienestar subjetivo había mejorado, tenían menos estrés. Además, había mejorado su confianza en las instituciones del Estado. Esto es una conclusión que quedará en la investigación a pesar del limitado grupo de estudio. En 2021 comienza un estudio en Alemania, con 120 voluntarios y, a diferencia de Finlandia, un grupo de control. El estudio de los ganadores de la renta básica revela datos sorprendentes. No puede hablarse de vagos, de ninguna manera. Por el contrario, la gente es más productiva, viven de manera más saludable, tienen una conducta más social y queremos descubrir si esto realmente puede ser así. Hay que estudiarlo. Realmente quiero saber si vale la pena invertir aún más tiempo en esta renta básica o si necesitamos de nuevas ideas para poder resolver los grandes retos de nuestro tiempo. 5 días más tarde, se habían postulado para el estudio más de 1 millón de personas en su asociación Mi Renta Básica. Además de la renta básica, la asociación regala cada año varias rentas básicas más. Anna Bosnak ganó una de ellas. Trabaja como enfermera en un hogar para discapacitados y además estudia pedagogía. En agosto de 2019 presentó su solicitud y fue seleccionada para recibir durante 12 meses 1.000 euros al mes sin condiciones. Realmente lloré de alegría. En realidad quería viajar. Pero también quería darme algunos gustos. Por ejemplo, zapatillas minimalistas que de otra forma no podría comprarme porque son bastante caras. Y tantas otras cosas. Seguir capacitándome o asistir a seminarios, talleres a los que me hubiera gustado ir. Sin dinero era difícil. Y con el dinero podía permitírmelo. Ahora, Ana ya no recibe el dinero. El año se acabó. Le dio algo de seguridad, pero no cambió su forma de ver la vida. Sí, definitivamente trabajaría. La pregunta entonces sería, ¿qué haría? ¿Dónde trabajaría? ¿Cómo trabajaría? Desde que comenzó la pandemia del coronavirus, se vuelve a debatir en Alemania la posibilidad de una renta básica. Más de 4 millones de personas dependen de empleos precarios. En tiempos de crisis, estos son los primeros en desaparecer. Además, solo los empleados reciben prestaciones por desempleo o ayudas por trabajar menos horas. Los numerosos autónomos del sector servicios se quedan con las manos vacías. Un pago mensual automático mantendría a todos a flote. Sin embargo, también hay desventajas en un pago de este tipo, sin condiciones. En una sociedad democrática, en mi opinión, tiene que ser legítimo. Tiene que contar con el respaldo de una mayoría. Tiene que ser financiable y tiene que ser compatible con una sociedad capitalista. Alguien tiene que hacer las actividades menos agradables. Y si se aplican un ingreso básico, sin condiciones, parece difícil. Se discute sobre todo la financiación. No funcionaría si no hay una redistribución financiera. ¿Renunciaría a dinero para que otros estén mejor? La mayoría de las personas de altos ingresos en Alemania respondió a esta pregunta con un no. En el Instituto Max Planck de Investigación sobre Bienes Colectivos en Bonn, están estudiando qué injusticias polarizan especialmente a una sociedad. La economista noruega Rannveig Falk ha preparado un experimento para descubrir cuánta desigualdad aceptan los alemanes. Para ello, ha reclutado a 8 personas
Tienen que resolver tareas en un ordenador durante 5 minutos. A cambio recibirán una cuota de participación de 20 euros, más un bono si lo hacen bien. Esto es lo que saben. Lo que no saben es que el reparto será realmente injusto. Hoy queremos examinar qué tipo de desigualdades consideran justas las personas, cuánta desigualdad perciben como justa y cómo influye en ello la causa de la desigualdad. Comienza la prueba. 5 minutos en los que hay que resolver el mayor número de tareas posibles. Los participantes reciben las tareas al azar. Aritmética mental o clasificar imágenes en categorías. Todo en 5 minutos. No parece mucho, pero es bastante tiempo cuando requiere mucha concentración. Especialmente al hacer aritmética mental. Probablemente solo reciba la cuota por participar porque supongo que no lo he hecho muy bien en comparación con otros, sobre todo los problemas de matemáticas. Rambeig Falk quiere saber cómo reaccionan los adultos ante ciertos tipos de desigualdad salarial. Una posibilidad sería que usted y yo realicemos una tarea y posteriormente recibamos distinta remuneración. Y entonces yo decido si reduzco o no esa desigualdad. Pero ahí entra en juego mi interés personal. Se trataría de lo que yo quiero para mí. Eso dificulta descubrir qué considera justo la gente. Por eso buscamos un observador imparcial, una tercera persona que decida por los dos. Ahora se presentan los árbitros, que hasta ahora no estuvieron involucrados en el experimento. 2 participantes en la prueba serán recompensados de acuerdo con su productividad. El trabajo más productivo recibe 60 euros, el otro nada. Pero antes del pago, el árbitro puede revertir esta decisión. Usted es la tercera persona y nos gustaría que decidiera ahora si desea redistribuir el pago entre los 2 trabajadores. Los árbitros pueden asignar entre 10 y 60 euros al trabajador que no fue tan bueno, o reservar todo el salario al trabajador más productivo. Bien, de ninguna forma. Decidiría que el trabajador más productivo obtenga todo y el otro nada. Bueno, antes que nada creo que es injusto que la persona que también ha trabajado no obtenga nada. Sería injusto si estuviese ahí sentado y hubiese hecho algo, pero el otro hizo un poco más y por tanto seguiría siendo más productivo. Entonces buscaría repartirlo. Sin embargo, no creo que ambos deban recibir la misma cantidad. Si el otro es más productivo, entonces creo que se merece un poco más. Entonces decidiría que el trabajador más productivo reciba 40 euros y que el trabajador menos productivo reciba 20 euros. Las siguientes 2 personas deben evaluar una situación diferente. Ellos también deben determinar la remuneración de 2 voluntarios. Sin embargo, después de completar la tarea, se les dijo que las ganancias por esta tarea se determinarían al azar. La persona A tuvo la suerte de ganar 60 euros por la tarea. La persona B tuvo mala suerte y no ganó nada. ¿redistribuirán el dinero los árbitros? No se puede influir, y creo que en realidad nadie se merece tener mala suerte. Sería mejor una solución justa. Así que decidiría darle a ambos lo mismo y dividir los 60 euros en 30 y 30. Quienes toman la decisión también están de acuerdo en esta redistribución. Para los científicos, esto confirma que desigual no significa necesariamente injusto. Una de las conclusiones de este experimento es que la aceptación de la desigualdad depende del origen de la misma. En el caso del azar, por ejemplo, que no puede controlarse individualmente, la gente prefiere recortar estas desigualdades más que cuando el origen está en distinto rendimiento. Y vemos que estos resultados se correlacionan con las preferencias políticas. Por ejemplo, ¿cuánta redistribución se busca en una sociedad? ¿Qué tan generoso debería ser el Estado social? Los sujetos de la prueba están ansiosos por saber cómo han distribuido sus ingresos los árbitros finales. De cualquier manera, tienen garantizados 20 euros por haber participado. Yosha hace un cálculo mental. Es más de lo esperado.
Por la cantidad juzgaría que, aún así, no fui mejor que la persona con la que participé. También me he preguntado cómo decidiría yo en una situación similar y probablemente haría un reparto parecido. May-Britt también recibe 40 euros por ello. Ahora no sé si fui mejor que los otros o no, pero parece que fue así. Con 60 euros ya lo creo, así que también me alegro de haber sido tan buena. Philip, del grupo del azar, también está satisfecho. Creo que, sobre todo cuando se trata de suerte, nadie puede influir sobre ello. Y me parece un resultado muy justo. Rambek Falk informa de los resultados a sus colegas en Noruega. Hola. El experimento salió muy bien. Alexander Capeln y Bertil Tungoden, del Instituto de Investigación FER en Bern, son los padres intelectuales de este experimento. Entonces, ¿nadie se molestó? ¿Hubo problemas? Ningún disgusto, afortunadamente. Pero generalmente nadie se disgusta, ¿verdad? Hasta ahora el experimento se ha llevado a cabo en más de 60 países con casi 70.000 voluntarios. Los resultados son casi los mismos en todas partes. Estuvimos en Etiopía y dejamos que personas de familias pobres también eligieran. Es sorprendente cómo las personas toman decisiones sobre otras dos que nunca conocerán. Se lo toman muy en serio y piensan mucho en cuál podría ser la decisión más justa. Los investigadores están convencidos. Este experimento aporta importantes soluciones a las desigualdades sociales. La gente distingue generalmente entre desigualdades justas e injustas, y debemos luchar contra las injustas. Si los gobiernos y las sociedades quieren combatir con éxito la desigualdad, deben hacer esta distinción y centrarse en las desigualdades injustas. Encontraremos resistencia a la hora de combatir la inequidad si lo abordamos de manera demasiado amplia y ambigua, porque la gente no considera injustas todas las desigualdades.